¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo trabajo práctico que le da continuidad a nuestro curso de física, eh, concretamente en el estudio de la cinemática de los movimientos, ¿sí? Hoy vamos a ver el movimiento tiro vertical. En el práctico anterior habíamos visto caída libre. Caída libre es el movimiento que se produce cuando soltamos un proyectil, lo suelto, ¿sí? Lo tengo agarradito así y lo suelto. Este proyectil arranca, inicia su movimiento con velocidad inicial 0, porque yo en realidad lo tengo quietito y lo suelto. Y recordamos que el movimiento se acelera. ¿Por qué? Porque el proyectil se ve sometido a la atracción de la Tierra a través de la aceleración de la gravedad. Entonces, como está sometido a una aceleración, nosotros sabemos que si hay una aceleración, se modifica la velocidad. El proyectil inicia su movimiento con velocidad igual 0 y se va acelerando hasta alcanzar una velocidad máxima, que es en el instante inicial de tocar el plano de referencia, o el suelo, o en este caso, la mano que estoy sosteniendo el proyectil. Este segundo movimiento, llamado tiro vertical, lanza el proyectil hacia arriba con un impulso inicial, es decir, el proyectil va hacia arriba con una velocidad inicial diferente de 0, tiene que hacerlo, porque si no, no puede subir. Se mueve hacia arriba, pero el impulso inicial hace que el proyectil intente subir, pero se ve atraído por la Tierra con aceleración, con la aceleración de la gravedad, con la atracción de las masas que aplica sobre este proyectil la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, lo que era una velocidad inicial alta va disminuyendo, disminuye hasta que en determinada altura se detiene y luego comienza a caer con velocidad en aumento. Entonces, el movimiento que estamos viendo, que se llama movimiento o tiro vertical, es un movimiento que está compuesto por dos tramos. El primer tramo es un movimiento desacelerado. El movimiento se inicia con una velocidad inicial diferente de 0. Esta velocidad va disminuyendo hasta que finalmente se hace 0. Aquí concluye el primer tramo y luego comienza a caer con velocidad creciente. Segundo tramo del movimiento, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el primer tramo, la aceleración de la gravedad tira hacia el centro de la Tierra, es contraria a la velocidad inicial, por lo tanto la velocidad es decreciente, la velocidad disminuye. En el segundo tramo, la velocidad y la aceleración coinciden, ambos tiran hacia abajo, por lo tanto la velocidad en el segundo tramo es creciente y la aceleración es positiva. ¿Se entendió? Bien, entonces vamos a ver si podemos diagramar este movimiento de la cinemática. Bien, trabajo práctico entonces número 10. Esto recuerden ustedes que tienen que copiarlo en la carpeta de manera prolija. Trabajo práctico número 10. El movimiento que vamos a ver hoy se llama tiro vertical. El tiro vertical tenemos, vamos a ver si lo podemos esquematizar. Tengo un proyectil que es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial
distinta de cero, es decir, tiene una velocidad importante. A medida que el proyectil va subiendo, en el instante 1, por ejemplo, va a tener una velocidad 1 que va a ser menor que la velocidad inicial. Voy más arriba y voy a tener una velocidad más chiquita, velocidad 2, que va a ser menor que la velocidad 1, y tenemos por último la velocidad final, que es igual a 0, ¿sí? El proyectil va disminuyendo su velocidad hasta que finalmente alcanza una altura máxima y tiene velocidad 0 en el punto de la altura máxima. Muy bien, para poder atravesar todo este trayecto utiliza un tiempo que le vamos a llamar tiempo de subida, ¿sí? Este tiempo de subida es el tiempo del primer tramo. Entonces, el primer tramo de subida, y el segundo, le vamos a llamar así, primer tramo del movimiento, y luego tenemos el segundo tramo el proyectil va y vuelve siempre por el mismo recorrido, ¿no es cierto? El primer tramo del movimiento giro vertical está formado entonces por el primer tramo, el proyectil, sube con movimiento rectilíneo uniformemente retardado. La aceleración G, que es la aceleración de la gravedad, recuerdan ustedes, ¿sí? Es contraria al movimiento. Muy bien. Es decir, el proyectil sube, pero la aceleración, la velocidad es hacia arriba, pero la aceleración tira hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Esto es en el primer tramo. Y en el segundo tramo, el proyectil baja con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? La aceleración G, que es la aceleración de la gravedad, igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Tiene el mismo sentido de la velocidad. Entonces, como tiene el mismo sentido de la velocidad cuando el proyectil baja, ¿sí? La aceleración que hace, aumenta la velocidad, ¿sí? En el primer tramo la disminuye y en el segundo tramo la aumenta. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Entonces, por este primer paso, que es el análisis del movimiento.
Lo interesante de esto es poder determinar o poder ver que este segundo tramo es el movimiento que hemos visto en el trabajo práctico número 9, que se llama caída libre. Porque observen ustedes que el proyectil sube hasta su altura máxima y desde la altura máxima comienza a caer. ¿Y cómo cae? Cae con el movimiento caída libre, el que analizamos en el trabajo práctico anterior. Por lo tanto, el análisis de este movimiento se resume a analizar en realidad el primer tramo y poder determinar las ecuaciones que rigen este primer tramo, que es el tramo de subida de nuestro proyectil. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, nos vamos a remitir a nuestro estudio de tipo de movimiento. Cuando nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, habíamos visto que las ecuaciones de este movimiento, vamos a ver las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para recordarlo, teníamos dos: el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. El que a nosotros nos toca en este momento es el retardado. Vamos a ver las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Teníamos que la aceleración era la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y la distancia recorrida era igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Estas eran las ecuaciones iniciales. ¿Cómo se trata de un movimiento uniformemente retardado, que es el primer movimiento, el movimiento, digamos, con aceleración negativa? La primera ecuación nos va a quedar que la aceleración, sabemos nosotros que la aceleración es la aceleración de la gravedad, va a ser igual a velocidad final, pero sabemos nosotros que en este primer tramo la velocidad final, ¿cuánto vale? 0, correcto. Entonces va a ser menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y el tiempo es el tiempo que demora el proyectil en alcanzar la altura máxima, que dijimos le íbamos a llamar tiempo de subida. Aquí aparece, atención señores, aquí aparece un signo menos. Este signo menos, ¿qué me indica? Me está indicando que la velocidad y la aceleración tienen direcciones contrarias. Observemos. La velocidad es hacia arriba, la aceleración es hacia abajo. Efectivamente, velocidad y aceleración tienen direcciones contrarias, por lo tanto, este signo menos lo vamos a tomar en cuenta desde un punto de vista conceptual. Pero no podemos considerar que la aceleración, digamos, en esta ecuación vamos a despejar el tiempo de subida, que va a ser igual a la velocidad inicial dividido en la gravedad, y el análisis del signo menos queda en un aspecto conceptual, indicándonos entonces que aceleración y velocidad tienen sentido contrario. Si nosotros vamos a la segunda ecuación, la distancia recorrida por el proyectil es la altura máxima. Por lo tanto, en esta ecuación, en lugar de poner distancia, ¿qué vamos a poner? Altura máxima. La altura máxima va a ser igual entonces a la velocidad inicial que tiene el proyectil multiplicado por el tiempo de subida, más menos, como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿qué signo va? Menos, que es justamente el signo menos que nos queda evidente acá. Menos
un medio de la aceleración. ¿Qué aceleración manejamos en este movimiento? La aceleración de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Y hemos encontrado aquí la segunda ecuación de nuestro movimiento.